apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a su letra dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Venimos solicitando tu ayuda, Dios mío, reconociendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, Señor, nuestra dependencia de usted en todo lo que hacemos. Oro que tu nombre se glorifique por medio de la predicación de tu palabra. Que obres, Señor, en cada vida, en cada corazón que hoy esta tarde se ha reunido en este lugar para oír tu voz. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, Señor amado. Usted conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros, de los que están a través de los medios, Dios mío, de los que están oyendo este mensaje y lo van a oír, Padre de la gloria. Que tu nombre sea glorificado, que sea usted consolando, exhortando y edificando a tu pueblo por medio de tu palabra, para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor. Estaremos meditando en esta tarde bajo el tema participante de los padecimientos de Cristo. Amén. Escuche bien el tema: participantes de los padecimientos de Cristo. Gloria al Señor. Esa palabra padecer la encontramos varias veces en estos versículos, hermanos, que nosotros hemos leído. Y cuando nosotros hablamos de un participante, es alguien que toma parte en algo, es alguien que entra, que está implicado, amén, en participar en algo donde alguien más, hermanos, ya está o ya ha pasado. Cuando hablamos de padecimiento, estamos hablando, hermanos, de un sentir físicamente o corporalmente. Padecimiento habla de un daño. Muchas veces se refiere a un dolor, se refiere a una enfermedad, pero mayormente en la Biblia el padecimiento se refiere a castigo, a persecución, a aflicción, a sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema participante de los padecimientos de Cristo. Nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos, hermanos, que tener un conocimiento
de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla por medio de los profetas. Dios habló desde antemano acerca de los padecimientos de nuestro Señor. Isaías es uno de los profetas que describe el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él es despreciado, cómo Él es, hermanos, molido, cómo Él es rechazado por la humanidad, cómo Él es abandonado por todos. Dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Habla de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro hace mención de esto en el libro de los Hechos. Él dice que Dios anunció por medio de la boca de los profetas que Cristo había de padecer. Amén. Cristo había de padecer. En primera de Pedro 2:21, el apóstol Pedro mismo dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo padeció por nosotros. Hebreos 12:2 también nos dice que Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice la palabra de nuestro Dios. Jesucristo padeció, hermanos, todo tipo de padecimiento, toda clase de padecimiento. Pasó por diversas pruebas, por diversos sufrimientos. Amén. Y cuando nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, hermanos, que hemos venido a sus caminos, venimos a formar parte o a participar de los padecimientos de Cristo. Es más, la Biblia dice que se nos es concedido por parte de Dios ser partícipe de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que prestar atención a lo que la Biblia dice para que cuando nosotros, hermanos, seamos enseñados en cualquier lugar donde nosotros vayamos, tengamos un conocimiento de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ya que muchos por ahí, cuando llaman a las personas al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llaman a las personas a que se vuelvan cristianos, a seguir el camino de la verdad, les ofrecen una vida sin sufrimiento, una vida sin padecimiento, una vida donde aparentemente ellos muestran que todo va a ser prosperidad en tu vida, que tus hijos, que tu casa, que tu matrimonio, que tu finanza, que tu trabajo, que cuántas cosas que ellos ofrecen. Pero no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Es claro que Dios bendice, hermanos, a quien Él quiere, gloria al Señor, y los bendice a todos de una manera especial, teniendo cuidado de cada uno de nosotros, teniendo cuidado de nuestras necesidades, aleluya. Nos bendice a todos de esa manera, pero no promete, hermanos, una prosperidad terrenal, una prosperidad económica, una prosperidad, hermanos, de bienes en esta tierra. Lo que Él promete son cosas celestiales, son cosas, hermanos, imperecederas, son cosas que nosotros, hermanos, vamos a disfrutar hasta que estemos en su presencia, aleluya. Pero mientras nosotros caminemos en esta tierra siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a padecer. Vamos a padecer. La palabra del Señor nos dice, hablando acerca de este hombre llamado Pablo, cuando fue llamado por Dios, tuvo un encuentro con Dios, y dice la Biblia que Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice: ve a donde Pablo está, habla con él, porque yo, le dice la palabra, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Le voy a mostrar los sufrimientos, las cosas por donde él va a pasar. Pablo sabía lo que le esperaba cuando fue llamado a predicar el evangelio. Él sabía que no le esperaban aplausos.
Él sabía que no le esperaba un buen recibimiento de parte de los judíos y de los gentiles. Él mismo testifica, hermanos, todos los padecimientos que él sufrió en 2 Corintios, en el capítulo 11. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias, dice el apóstol. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Nos damos cuenta, amados hermanos, que el apóstol Pablo no ignoraba todo esto. Cuando Dios le revela a aquel profeta, hermanos, a Agabo, que Pablo iba a padecer y que lo iban a atar en Jerusalén, Pablo dice: yo no desconozco eso, yo sé lo que me espera. Yo sé que incluso, dice Pablo, estoy dispuesto no solo a eso, sino a entregar mi vida. Esa es la diferencia de los ministros de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esa es la diferencia de los apóstoles de hoy, hermanos, entre los apóstoles de ayer y los apóstoles de hoy. Que los apóstoles de ayer dieron toda su vida por causa de Cristo. Padecieron toda clase de sufrimiento por causa de Cristo. El apóstol Pablo mismo dijo: llevo en mi cuerpo la marca de nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles de hoy, ellos, hermanos, en vez de dar todo, piden todo en el nombre de Cristo. Sacan provecho en el nombre de Cristo. No experimentan ninguna clase de sufrimiento en sus vidas, porque tienen todo hablando terrenalmente. Pero la palabra del Señor nos enseña que como cristianos, como llamados al ministerio, vamos a padecer por causa de nuestro Señor. En Filipenses capítulo 1, en el verso 29, dice la palabra: porque a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, dice la Biblia. Escuche bien, hermano, lo que la palabra del Señor dice. Esto no lo podemos omitir, no lo podemos quitar, no lo podemos borrar, no podemos arrancar la página donde está escrito esto. A nosotros se nos es concedido no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él, dice la Biblia. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, hermano, vamos a tener padecimiento. Lucas 23:3 dice: porque si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Dice Jesucristo. Jesucristo también dijo: el discípulo no es mayor que el maestro, ni el siervo es mayor que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Y dice Jesucristo: si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. ¿Cómo no los llamarán a ustedes? Dice Jesucristo. Si a mí me llamaron Belcebú,
me insultaron, me apedrearon, me persiguieron. ¿Cómo no van a hacer con ustedes? Él no les sometió a sus discípulos el sufrimiento. Él les dijo que iban a sufrir incluso de los que estaban a su alrededor. Llegará el momento, le dijo Jesucristo, que los de su propia casa se levantarán contra ustedes, los entregarán a las cárceles, los entregarán a los reyes, los entregarán al gobierno. Los mismos de su casa se levantarán, y otros, dice Jesucristo, os matarán pensando que están haciendo bien, pero tengan paciencia, que con vuestra paciencia van a ganar nuestras almas, le dice Jesucristo. Soporten, resistan el padecimiento, que al final van a obtener la victoria. Los discípulos de nuestro Señor entendieron el mensaje claramente, hermanos, que cada uno de ellos murió siendo martirizado. Cada uno de ellos tuvo una muerte no natural como la que el hombre, hermanos, debe de tener. Unos fueron decapitados con una espada, otros fueron crucificados cabeza abajo, otros fueron matados a golpes, otros fueron matados a pedradas, unos fueron arrastrados hasta morir, hermanos, de esa forma. Pero nunca ellos negaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enfrentaron los padecimientos con valor, enfrentaron los padecimientos con gozo, enfrentaron los padecimientos con la mirada puesta en el Señor que los había llamado, en aquel que había capacitado sus vidas durante 3 años. Gloria al Señor. Él les había enseñado lo que era necesario para padecer por causa de su nombre. Como cristiano se nos es concedido el padecer por Cristo. Ningún padecimiento, hermanos, por causa de Cristo nos debe de sorprender. Eso es lo que el apóstol Pedro escribe. Él habla de los padecimientos de Cristo en el libro de los Hechos. Él habla de los padecimientos de Cristo en su primera carta a la iglesia. Y ahora también habla a la iglesia y le dice que ninguno de los padecimientos por donde nosotros vayamos a pasar nos tiene que sorprender. Como cristianos tenemos que estar sabidos que vamos a sufrir, que vamos a padecer por causa de Cristo mientras estemos en esta tierra. No nos debe extrañar, hermano, no nos debe sorprender, no nos debe de tomar por sorpresa nada de lo que se levante contra nosotros. Se van a levantar persecuciones, se van a levantar, hermanos, cuántos grupos de personas en contra del cristiano. Van a levantarse gobiernos contra el cristianismo. Mucha gente, muchos hermanos nuestros están padeciendo en nuestros tiempos. Están sufriendo en una cárcel, están siendo torturados, están siendo perseguidos. Muchos hermanos nuestros están pasando por estas aflicciones. El apóstol Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El padecimiento debe de estar presente en nuestras vidas. No debemos de sorprenderlo y decir: Señor, pero soy tu hijo, ¿cómo es que estoy padeciendo? ¿Cómo es que estoy sufriendo esto? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice la palabra de nuestro Dios. Es que la Biblia nos enseña en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 12. Oiga lo que la palabra de Dios nos dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay excepción alguna. Todos, hermanos, los que quieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, caminando en la justicia, en la rectitud, en la verdad,
todos estos, dice la Biblia, van a sufrir persecución, aleluya. Van a padecer persecución, por lo tanto, no nos debe de sorprender cualquier cosa que venga contra nosotros por confesar el nombre de Cristo. No van a encontrar otro motivo, no van a encontrar otra razón si nosotros somos fieles cristianos. Si nosotros somos buenos cristianos, no van a encontrar otro motivo. Las razones, hermanos, van a ser por profesar fe en Cristo Jesús. Y por esta causa vamos a padecer muchas veces. No nos debe de sorprender, no nos debemos de extrañar lo que estemos pasando. ¿Cómo debemos de responder a esto? Dice Pedro, en vez de sorprendernos, en vez de extrañarnos, dice, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Amén. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, dice la Biblia. En vez de extrañarnos, en vez de admirarnos, hermanos, en vez de sorprendernos, dice el apóstol Pedro, estén preparados para mostrar el gozo del Espíritu de Dios. Amén. Cuando se hallen en estos sufrimientos, debemos de enfrentar los padecimientos con gozo en nuestros corazones. De esta manera lo hicieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos en el capítulo 5, miramos ahí en el verso 40, como, hermanos, unos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo están padeciendo por causa de Cristo. Y dice la Biblia en Hechos 5:40 que los han puesto en la cárcel. Los han, hermanos, llevado a la cárcel. Pero dice en el verso 40 que al no encontrar cómo detener lo que ellos estaban haciendo y cómo acabar con esto, dice que convinieron entre ellos y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, padecieron azote, les intimaron, les exigieron a cumplir una orden, les amenazaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, como dice que salieron llorando, quejándose, blasfemando, diciendo ya no volvemos a mencionar el nombre de Cristo. No, dice que ellos salieron gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Ellos enfrentaron los padecimientos con gozo. No se quejaban, no se lamentaban por ello. No decían, mejor ya no sigo este camino, mejor ya no sigo congregándome, mejor ya no sigo predicando, lo que muchos hacemos hoy en día. Esperamos cualquier cosa para decir, si las cosas son así, mejor no me congrego. No estamos dispuestos a padecer nada. No estamos dispuestos a padecer ni una mala mirada, hermanos. Y eso nos debe de preocupar como iglesia en este siglo. Porque no fue así la iglesia del primer siglo. No fue formada de esa manera. Ellos enfrentaron todo, padecieron todos, hermanos. Fueron azotados muchas veces. Fueron castigados, fueron puestos a pruebas de diferente manera, los amenazaban, hermanos. Pero con todo esto, ellos seguían haciendo la obra del Señor. Muchos de sus compañeros les eran quitada la vida. Muchos padres perdían a sus hijos, muchos hijos perdían a sus padres. Pero ellos continuaban padeciendo todas estas cosas con gozo en sus corazones, aleluya. Con gozo en sus vidas. Y es así que nosotros debemos de enfrentar, hermanos, los padecimientos en nuestras vidas, aleluya.
El apóstol Santiago dice: hermanos, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice la palabra. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El apóstol Pablo también escribe a los romanos en el capítulo 8, en el verso 17, dice: y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, oiga esto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, si estamos dispuestos a padecer juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Por eso el apóstol Pedro dice: gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aleluya. Os gocéis con alegría. Hermanos, es decir que los padecimientos que nosotros tengamos aquí, si los enfrentamos con gozo, cuando lleguemos allá vamos a tener un mayor gozo, gloria al Señor, delante de su presencia. Va a haber un mayor gozo en nuestras vidas, una mayor alegría, un mayor contentamiento, porque fuimos aprobados por Dios, aleluya, porque resistimos, porque soportamos el padecimiento. Y esto habla, dice Pablo, de que somos hijos de nuestro Dios, de que somos herederos si padecemos juntamente con Él. Si soportamos el padecimiento, vamos a encontrarnos con un mayor gozo delante de su presencia. Y es que a la hora de enfrentar, hermanos, el padecimiento, tenemos la bendición de que no estamos solos. El Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros, aleluya, para ayudarnos a enfrentar el sufrimiento. La palabra del Señor nos dice en el verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué sois bienaventurados? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, blasfeman el nombre de Cristo, blasfeman el nombre de Dios, blasfeman el nombre del Espíritu Santo. Pero por vosotros, dice, Él es glorificado, aleluya. Tenemos, hermanos, la ayuda de parte de Dios por medio de su Espíritu para enfrentar los padecimientos, para prevalecer, para permanecer firmes a la hora de padecer. Si no fuera así, no soportaríamos nada. No soportaríamos, pero el Espíritu de Dios toma en control en nuestras vidas. Toma el control, hermanos, en todo nuestro ser. Nos guía, nos dirige, nos da la fuerza que necesitamos, el consuelo que necesitamos, la ayuda que necesitamos. Él aboga e intercede por nosotros en el momento de los padecimientos. Y es por eso que como iglesia de Dios permanecemos firmes, porque tenemos la ayuda de su Espíritu Santo. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, si son tratados con dureza, si son tratados mal en este mundo por causa de Cristo, dice, son bienaventurados, son dichosos, deberían de estar felices, porque si ustedes soportan esto, no es por su fuerza, dice la palabra, sino porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre vosotros, aleluya. Nos da la fuerza para padecer. Y eso, amados hermanos, es lo que nos mantiene perseverando cada día, a pesar de todo lo que la iglesia del Señor enfrenta. La oposición cada día se vuelve más fuerte. Se vuelve más fuerte, hermano. Y nuestros corazones deben de estar por lo menos preparados para lo que vayamos a enfrentar. Porque hasta este momento no hemos enfrentado, por no decir nada, no hemos enfrentado mucho.
no hemos enfrentado mucho. En el país donde estamos tenemos libertad de expresión. Todavía nos permiten predicar, todavía nos permiten transmitir y predicar la palabra del Señor. Pero vendrán tiempos donde todos estos privilegios se acabarán. El gobierno, muchos opositores están trabajando, se están acercando, están levantando tantos falsos contra el cristianismo, están desacreditando el evangelio, están desacreditando, hermano, la palabra de nuestro Dios, están haciendo ver que el cristianismo es lo peor que le puede pasar a este mundo. Ellos dicen: nosotros estamos de acuerdo con esto, pero los cristianos no. Si no fuera por los cristianos, todos estaríamos en un mismo sentir. Pero es que nosotros no podemos dejarnos llevar ni obedecer lo que el hombre dicta, lo que el hombre dice, lo que el hombre aprueba, cuando va en contra de la palabra que Dios nos ha dejado. Y es por eso que ellos nos ven como una oposición, porque tropiezan en la verdad, tropiezan, hermanos, con la palabra de Dios, son alumbrados con la palabra de Dios y no les gusta ser confrontados, no les gusta que nadie estorbe sus planes, les gusta siempre tener la razón y salir ganando en todo lo que ellos proponen. Pero debemos nosotros de estar dispuestos en nuestros corazones. Yo creo que cada uno de nosotros sabe hasta dónde estamos dispuestos de llegar. Porque tomar un micrófono y gritar que estamos dispuestos es fácil, hermano. Pero en nuestros corazones sabemos hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Sabemos hasta dónde estamos dispuestos. Si estamos dispuestos a sufrir, a padecer persecución por causa de Cristo. Si estamos dispuestos a abandonar todo, a dejarlo todo, hermano, a perder lo que sea necesario por causa de Cristo, nosotros lo sabemos en nuestros corazones. Tenemos que tener en mente, hermanos, todas estas cosas. El Espíritu nos ayuda a permanecer firmes en medio de los padecimientos. Nos damos cuenta el ejemplo de aquel hombre llamado Moisés, que la Biblia dice que este hombre escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, dice la Biblia. Este hombre, hermanos, tuvo en poco toda la riqueza del rey, dice la Biblia, y escogió por mayor riqueza los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón, aleluya. Tenía puesta la mirada en las cosas celestiales, en las cosas que le esperan a todos aquellos que perseveren fieles hasta el final. De esta manera este hombre permaneció. No le importó la riqueza del reino de Faraón. No le importó ser nombrado hijo de la hija de Faraón, sino que escogió sufrir, padecer juntamente con el pueblo, salir a huir al desierto por 40 años. Pero dijo: yo prefiero esto, porque lo que ellos ofrecen son cosas pasajeras, lo que ellos ofrecen son cosas destructibles, pero el galardón que me espera en aquel día es algo eterno, es algo duradero, es algo que no se marchita, que no se contamina, que no se corrompe con nada. Esta fue la mentalidad, el pensamiento de este hombre que es descrito como un héroe de la fe en la palabra de nuestro Dios. Debemos nosotros de imitar, hermano, lo que este hombre hace, sabiendo que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La palabra del Señor en Mateo capítulo 5, en el versículo 10 dice de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 6 verso 22 dice de la siguiente manera: la palabra de Dios nos dice en esos versículos: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando los hombres os aparten de sí, lo desprecien y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa
del Hijo del Hombre, dice la palabra. Soy dichoso cuando seas vituperado de esa manera, cuando sean tratados mal, cuando sean rechazados por los hombres, cuando ellos decidan no participar con ustedes, cuando ellos decidan apartarlo de su camino, cuando ellos los aborrezcan. Son bienaventurados, dice la palabra de nuestro Dios, y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque esto nos enseña, nos dice que si soportamos los vituperios, si soportamos los insultos, hermanos, si a pesar de los padecimientos seguimos caminando, seguimos avanzando, seguimos perseverando, es porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y con nosotros. Amén. Es porque Él nos está ayudando a seguir hacia adelante. Ellos blasfeman el nombre de Dios, blasfeman el nombre del Espíritu, pero nosotros le damos gloria a Él, porque sabemos que con su ayuda nosotros hemos podido llegar hasta aquí el día de hoy. Y dice el apóstol Pedro: así que ninguno de nosotros padezca como homicida, ninguno de nosotros padezca como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Son cosas que nos enseña la palabra de Dios. Los padecimientos del cristiano deben de ser únicamente, hermanos, por causa de Cristo. Deben de ser únicamente por la justicia, por la verdad. No tenemos que padecer por ninguna de las cosas descritas en este versículo que hemos leído. Si nosotros vamos a padecer como cristianos, debe de ser por causa de Cristo. Debe de ser por causa de la justicia, por causa de la verdad. Si estamos padeciendo por una de las cosas que la Biblia aquí nos menciona, hermanos, no estamos haciendo bien. No estamos en un buen camino. No tiene ningún provecho ni ninguna recompensa. Dice el apóstol: así que ninguno de vosotros padezca por homicida. Amén. Ninguno de nosotros padezca por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Estas cosas no son aprobadas por parte de nuestro Dios. Sería más bien, hermano, vergonzoso decir de que somos cristianos y estamos padeciendo por practicar estos pecados. Sería vergonzoso para la iglesia de Cristo. Sería vergonzoso para el nombre de nuestro Señor. Sería blasfemado el nombre de nuestro Dios por causa de nosotros si estuviéramos, hermanos, así. Nuestros padecimientos deben de ser por causa de la verdad, no por la mentira. Deben de ser por causa de la rectitud, hermanos, por causa de Jesucristo. Pero dice la palabra: si nosotros padecemos en este mundo por privar de la vida a alguien, por matar a alguien, por robar algo que no nos pertenece, por hacer toda clase de maldad, por andar de entremetidos en cosas que no nos interesan, esto no es aprobado por Dios. Como cristianos no debemos de estar padeciendo, hermanos, como el mundo lo hace. Mucha gente está padeciendo por estas cosas, está sufriendo, está siendo perseguido por estas cosas, está siendo buscado por estas cosas. Pero nosotros como cristianos no debemos de padecer por ninguno de estos pecados mencionados, ni por ningún otro pecado mencionado por la Biblia, sino padecer por causa de Cristo. Debemos de estar seguros que nuestros padecimientos son por causa de Cristo, son por causa de la justicia y la verdad. Dios no nos está mandando a hacer cosas, hermanos, para que nosotros padezcamos. Dios no nos está mandando a provocar, no nos está mandando a meternos en política, a meternos en cuanto grupo, hermanos, a participar en cosas de este mundo y después decir: no, es que yo padezco por causa de Cristo. No,
Tenemos que tener en mente que los padecimientos deben de ser únicamente por causa de Cristo. Esto es lo que Dios está aprobando. Esto es lo que Dios nos está enseñando. Puesto que nuestros padecimientos, hermanos, glorifican a Dios, no nos debemos de avergonzar si padecemos por causa de su nombre. La palabra del Señor dice: pero si alguno padece como cristiano, mire, note bien la diferencia, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Cuando seamos perseguidos por ser cristianos, démosle gloria a nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios si somos perseguidos por ladrones, hermano? Si somos perseguidos por homicidas, ¿cómo? Pero si padecemos por cristianos, no nos debemos de avergonzar. No nos debemos, hermanos, de esconder. Debemos de estar contentos glorificando el nombre de Dios como lo hacían los primeros discípulos. Porque a través de nuestro padecimiento el nombre de Dios debe de ser glorificado. Debe de ser glorificado. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Es necesario que nosotros como hijos de Dios padezcamos en esta tierra, porque por medio de los padecimientos el Señor nos purifica. Nuestra fe es probada como el oro. Nuestra vida, hermanos, en Cristo es probada. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: si soportáis, si es que está dispuesto a padecer, es que verdaderamente sois hijos y herederos con Cristo. Por medio de los padecimientos nuestras vidas son probadas, somos purificados, nos acercamos a Dios, hermanos. Confiamos en su palabra y en sus promesas. Si no tuviéramos fe en su nombre, si no confiáramos en su palabra, hermanos, cualquier cosa nos movería, cualquier cosa nos apartaría. Pero nuestra fe debe de estar puesta más allá, hermanos, de lo que nosotros podamos ver en esta tierra. Debe de estar puesta más allá de un milagro, más allá de nuestra propia vida. Como los hebreos dijeron: yo sé que el Dios a quien nosotros servimos, Él nos puede librar. Pero si no los libra, sépase, oh rey, que aunque Él no los libre, nosotros estamos convencidos de que Él es real. No lo vamos a negar, no lo vamos a echar para atrás, no vamos a adorar a otros dioses, porque Él nos ha dicho que solo su nombre debe de ser adorado. Nuestra fe debe ir más allá, hermanos, de nuestra propia vida y de todas las cosas que nosotros esperamos ver en esta tierra. Puede ser que no miremos ya ninguna cosa más en esta tierra, pero mantengamos esa fe en Cristo. A pesar de los padecimientos, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Que Dios purifique, que Dios corrija, que Dios, hermano, nos pruebe. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que la casa de Dios somos nosotros. Hebreos 3:6 dice que la casa de Dios somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin. Oiga esto: la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. La casa de Dios somos nosotros, su iglesia. Y es necesario que Dios nos discipline, que Dios nos corrija, que Dios nos enseñe a través del padecimiento. Que Dios, hermanos, permita que nuestra fe sea aprobada. Pero dice el escritor, dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? El fin de ellos será terrible. El fin de aquellas personas que fueron incrédulas y no obedecieron al evangelio será terrible. Según de Tesalonicenses 1:6 dice: pues es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan. Miren lo que ellos van a padecer. Los que nos han perseguido, los que se han levantado contra la iglesia, los que los han atribulado, dice la Biblia, que es justo delante de Dios pagar a ellos con tribulación por las tribulaciones que ellos nos han hecho a nosotros. Y a vosotros, dice la palabra, que sois atribulados, a la iglesia que ha padecido, a la iglesia que ha sufrido, dice que Dios nos dará reposo cuando se manifieste el Señor desde los cielos con los ángeles de su poder. Se manifestará, dice, en llama de fuego para dar retribución, oiga esto, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este será el pago. Esto es lo que el apóstol Pedro pregunta. Si el juicio de Dios comienza por la casa, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Pues el fin de ellos, dice el apóstol Pablo, que enfrentarán el castigo de Dios. Dios se manifestará a ellos en llama de fuego para dar su pago por no haber obedecido al evangelio, los cuales, dice el verso 9, sufrirán pena, oiga esto, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo más terrible, lo más triste, lo más lamentable que el hombre pueda padecer. Lo más lamentable, cuando se llegue aquel día y el hombre, hermano, sea castigado por Dios, y los incrédulos, los que no obedecen al evangelio, sufran pena de eterna perdición y sean excluidos de su presencia. Gritarán, llorarán, lamentarán el no haber obedecido el llamado del evangelio. ¿Por qué dice Pedro? Porque si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si a nosotros, como que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, con dificultad, hermano, dice la Biblia, con aflicción en nuestros corazones, con poca fuerza muchas veces, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin de aquellos, del impío y del pecador? La palabra del Señor nos dice que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas dificultades, entremos al reino de nuestro Dios. Es necesario que padezcamos. Van a haber momentos difíciles en la vida del cristiano. Lo han habido en la vida de la historia de la iglesia. Momentos en que pareciera que la iglesia se ha terminado, han acabado con la iglesia, pero no han podido hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno se levantarían contra la iglesia, pero no prevalecerían contra ella. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es necesario que padezcamos, que seamos afligidos con dificultades, muchas veces dificultades físicas, dificultades económicas, dificultades, hermanos, en cualquier área. Nos va a costar muchas veces perseverar, pero si nosotros que hemos sido justificados por la fe, va a haber dificultad, hermanos, donde aparecerá el impío y el pecador. Será un estado lamentable donde ellos aparezcan en aquel día delante del trono de Dios, en el juicio del gran trono blanco, para entregar cuentas a su Creador. Dice la palabra de Dios, puesto que los padecimientos nos ayudan para bien, nos fortalecen, nos purifican. Dice la palabra de Dios que debemos de encomendar nuestras almas a nuestro Dios mientras padezcamos. El verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
los que padecen, una vez más, según la voluntad de Dios. Nada de lo que nosotros vayamos a padecer está fuera de su voluntad. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo, hermanos. Puesto que los padecimientos están al cuidado de Él, encomendemos nuestras almas a Él, que es fiel. Solicitemos la ayuda de nuestro Dios y hagamos el bien, dice la palabra. 1 Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Encomendemos nuestras almas a nuestro Dios, hermanos, al fiel Creador, y hagamos lo que es bueno delante de su presencia. Caminemos, hermanos, haciendo bien a pesar del padecimiento, a pesar de la persecución, a pesar de lo que vayamos a sufrir. Eso no nos debe de cambiar. Eso no nos debe de llevar a desobedecer lo que Dios nos pide. Y Él dice que encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Él es el único que puede, hermanos, ayudarnos. Pidámosle a Él que nos dé la fuerza. Pidámosle a Él que nos dé el valor, que nos dé la energía, que nos dé, hermanos, lo que es necesario para enfrentar los padecimientos. Ninguno de los cristianos está excepto de esto. Cada uno de nosotros vamos a padecer de diferente manera, en diferentes tiempos. Probablemente los jóvenes que ahora están van a padecer más que nosotros. Algunos de nosotros ya no vamos a estar, pero ellos que aún son jóvenes, los niños que ahora están, van a padecer. Y esto es importante, enseñar a la iglesia que es necesario padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos tome por sorpresa el día de mañana que el padecimiento venga. Ninguno se extrañe. Ninguno se extrañe. Nadie diga: pero si estamos haciendo bien, Dios mío, pero si lo único que estamos haciendo es sirviéndote, es haciendo bien a la sociedad. Ninguno de nosotros se queje. No vayamos a interrogar a Dios, a reclamarle a Dios. No vayamos a dudar del poder de Dios. Él tiene el control de todo. Todo está bajo su voluntad. Esperemos con paciencia. Parémonos firmes, guardemos la fe donde quiera que nosotros vayamos. En un momento, hermanos, podemos ser esparcidos. Ahora estamos aquí como congregación, pero en un momento cada uno de nosotros puede ser enviado a nuestras naciones de origen. Podemos salir huyendo por diversos lugares, pero estemos dispuestos a padecer por Cristo. Estemos dispuestos a padecer siempre por la verdad y no por la mentira. Estemos dispuestos a llevar las marcas de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Miremos a Cristo. El apóstol o el escritor a los hebreos dice: mirad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Antes de que renunciemos, antes de que desmayemos, miremos a nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo nuestro, los padecimientos que Él tuvo y la gloria final que le esperó. De igual manera nosotros vamos a recibir, hermanos, esa recompensa. Vamos a ser glorificados en aquel día. Y ninguno de los padecimientos, por fuertes que hayan sido, por dolorosos que hayamos experimentado, no se va a comparar en aquel día. Ni nos vamos a acordar de ello. Ni nos vamos a acordar. Seamos valientes, seamos fieles, caminemos con sinceridad delante de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gracias a nuestro Dios, porque en su misericordia Él nos enseña. Él no nos encubre nada de lo que vayamos a padecer.
en su misericordia, Él en esta tarde nos está diciendo que somos participantes de los padecimientos por causa de su nombre, que vamos a ser vituperados, que vamos a ser perseguidos, que vamos a pasar por donde nosotros tal vez no los imaginamos. Lo peor que nos pueden hacer es quitarnos la vida, terrenalmente hablando, pero que no nos quiten la fe. Una cosa sí debemos de tener en mente. El apóstol Pablo dijo: si sufrimos con Él o por Él, también reinaremos con Él en aquel día. Fortalezcamos en el Señor. Tomemos fuerzas. Tomemos fuerzas. Preparémonos, iglesia. Tomemos fuerzas. Ahora que hay oportunidad de hacerlo. No ignoremos el mensaje de nuestro Dios para nuestras vidas. No lo pasemos por alto. Armémonos de valor. Dispongamos todo. Entreguémosle todo a nuestro Señor. No los adueñemos de nada. No le pongamos amor a ninguna cosa creada. Que nuestro mayor amor sea por Él siempre. Sea por Él siempre. Que nuestra prioridad sea Él. Que si el día de mañana nos toca elegir entre Dios y cualquier otra cosa de valor en esta tierra, que estemos seguros que nada se compara con el valor de nuestro Dios. No dudemos en decidirnos por Él. No dudemos. Aunque nos ofrezcan libertad, aunque nos ofrezcan riqueza, aunque nos ofrezcan una familia, aunque nos ofrezcan lo que ellos quieran hacer, no cambiemos a Dios por nada. Siempre vayamos por Él, siempre decidamos por Él, que esa será nuestra victoria. Esa será nuestra victoria en aquel día. Señor, gracias te damos por capacitarnos. Gracias por capacitar nuestras vidas por medio de tu palabra, por instruirnos, por enseñarnos. Rogamos que tu nombre sea glorificado por medio de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, que este consejo no sea quitado por nada de nuestros corazones. Que no nos extrañemos el día de mañana, que no nos sorprendamos el día de mañana cuando las cosas comiencen a desbaratarse, cuando las cosas terrenales comiencen, Señor, a caer, comiencen a disminuir, Padre de la gloria. Ayúdanos a mantener la confianza en usted siempre. Guarda este pueblo, guarda esta congregación, guarda cada familia. Guárdanos, Señor amado, hasta tu venida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Que tu nombre sea glorificado en todo. Que tu nombre sea glorificado. Oramos por aquellas vidas, Señor, que aún no le conocen, que están fuera de ustedes sus caminos. Que al ellos ser llamados, Señor, puedan entender que el mayor regalo, Señor amado, que usted nos ofrece es la salvación. Que nada se compara con ello. Que usted no nos ofrece una vida de prosperidad. No nos ofrece una vida, Señor, sin problemas. Una vida sin enfermedades. Una vida, Señor, sin economía. Usted nos ofrece la vida eterna, que no se puede comprar con el oro y la plata de este mundo.
que no se puede comprar con bienes terrenales. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a enseñarlo, a compartirlo, a transmitirlo, a publicarlo, para que los que vengan a ustedes, Señor, valoren, agradezcan, vivan agradecidos por la salvación que has hecho en nuestros corazones. Si alguien entre nosotros está alejado de Dios por causa del pecado, hoy esta tarde el Señor quiere salvar tu alma. Tienes que reconocer que necesitas su ayuda. Si usted dice que está bien delante de Dios y no acepta, no reconsidera, no admite su condición espiritual, nada se puede hacer por usted. Porque la palabra del Señor dice que Jesucristo vino por los enfermos, no por los sanos. Él vino por los pecadores, no por los justos. El hombre tiene que darse cuenta que es un necesitado de Dios, que necesita del perdón de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo, para ser libre del pecado. Si hay alguien en medio nuestro, el Señor te llama. No salgas esta tarde sin recibir ese regalo maravilloso que Cristo te ofrece por la fe en su nombre. Usted que está a la distancia, allí donde se encuentra, lo que el Señor te ofrece es vida eterna. Vida eterna es lo que el Señor te ofrece, el regalo más valioso que jamás alguien te va a poder dar. Eso proviene de Él para su gloria y para su honra. Allí donde usted está, humíllese, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, reconózcalo como su Señor y su Salvador. Dios mío, te damos gracias por tu palabra predicada. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Dios mío. Gracias por guiarnos, por la fuerza que nos da, por llevarnos, Señor, versículo por versículo en esta carta, Señor, que hemos tomado hace ya algunos meses, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas espirituales, que ha sido de gran bendición para nuestra vida diaria, Señor, para enfrentar, para poder vivir en cada área de nuestra vida. Gracias